Estamos, Daniel, ¿cómo estás, estamos, Augusto? estamos conectados. Ante todo, buenas tardes, bella gente, a todos los que nos acompañan los días miércoles a las 15:30 y también después los que miran nuestras grabaciones que quedan en Instagram. Les agradecemos su tiempo. Y hoy está con nosotros Daniel Kieper, ¿no? Daniel Kieper es abogado penalista, profesor, docente de Derecho Penal y también, indudablemente, dentro de su trayectoria, lo relevante es que es un distinguido representante de la dirigencia del Club River Plate. Hoy vamos a estar conversando con él sobre las cuestiones y las problemáticas que tienen que ver con la violencia en los eventos deportivos. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Augusto, ¿cómo estás vos? Bien, muchas gracias. Aquí lo que para nosotros es fundamental, a ver si hoy podemos conversar, es la temática de las situaciones de violencia en los eventos deportivos. Quizás el fútbol sea, esté dentro de los más paradigmáticos. Eh, Decinos un poco dentro de tu experiencia, vale también resaltar que Daniel ha sido miembro de comisión directiva de River Plate, ha sido candidato en distintas oportunidades también a presidente, candidato a presidente del club River Plate. ¿Cuál es tu visión sobre esta problemática a nivel general y después podemos ir a lo particular o a determinadas situaciones? Creo que es necesario diferenciar la violencia en el deporte, propia del juego y del temperamento de los deportistas, de aquella que surge, y es la que nos preocupa, alrededor del mismo. En este último tiempo se ha tornado evidente la proliferación de situaciones violentas en las que el hecho deportivo es tan solo un contexto idóneo para llevar a cabo una serie de actos de pillaje, destrucción y de delitos diversos, incluso los más graves porque se ha llegado al homicidio. Recordemos que José Barrita, por ejemplo, el denominado jefe de la barra de Boca Juniors, ha sido condenado en su momento por la muerte y asesinato de un hincha de River, Cristian Rutuli, y creo que falleció estando cumpliendo la pena en prisión. La violencia deportiva es propia de los deportistas, de la actividad, del deporte, del temperamento de cada uno de ellos. Y se desarrolla normalmente en el campo de juego y a veces se traslada, no podemos desconocerlo, también a las tribunas. Pero eso es un problema de la psicología del deporte, que es un tema y una ciencia, me parece, ajena a la problemática que vos me estás planteando ahora. Lo que nos preocupa son los comportamientos violentos entre los espectadores, los aficionados, aquellos que concurren a los campos de juego y que son los que determinan este tipo de hechos tan trágicos y tan preocupantes. Sí, Ahí te quería preguntar, Daniel, por ejemplo, lo último que ocurrió en estos días, en esta semana, donde hubo un enfrentamiento entre la hinchada de Racing, de Independiente, ¿por qué considerás que más allá de que la sociedad en algunos aspectos vaya progresando, hay distintas experiencias a nivel internacional con respecto al tema de la violencia en los estadios? ¿Por qué considerás que en Argentina no damos pasos en progreso, en positivo, para comenzar a erradicar este tipo de situaciones que terminan siendo un flagelo, ¿no? Porque en la época de nuestros padres, el tema de, al menos del fútbol, los días domingos iban a ver la reserva y después veían la primera, almorzaban en el estadio. Eran otros tiempos, es cierto, pero no deja de ser importante destacar. Siempre también tengo como un recuerdo la imagen de que me contaba tu familia, que cuando ustedes eran chicos iban a ver a River y estaban todos los domingos, estaban todo el día en el estadio.
Entonces, ¿por qué consideras que se ha cortado toda esa mística, toda Bueno, esa onda familiar del fútbol? Te escucho. quería marcar esta división porque creo que lo que nos cuesta reconocer a nosotros, al fútbol argentino, es el carácter instrumental que tiene la violencia en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿Y a qué me refiero? Porque siempre se dice, muchas veces en diálogos con periodistas o diversos protagonistas me dicen, siempre hubo violencia en el fútbol. Y es cierto, pero una cosa es esa violencia propia del deporte, que muchas veces se manifiesta con un golpe de un jugador a otro, o a veces con un hincha que se pelea por una jugada con un adversario. Cuando éramos chicos, recuerdo que íbamos a la cancha y uno se sentaba a veces teniendo al lado a un simpatizante del equipo adversario, no ocurría absolutamente nada. Y con la violencia que ocurre hoy, que es de carácter instrumental, por aquellos que han utilizado a estos grupos violentos, que los han armado a través de diversas formas y manifestaciones, otorgándoles privilegios, prebendas, entradas, dinero, micros, etcétera, para poco a poco ir ocultando lo que sucede en el fútbol argentino, que es un alto grado de corrupción. Yo decía hace muchos años en una nota periodística publicada por Infobae que las barras bravas eran el brazo armado de dirigentes corruptos. Porque esa violencia que quizás apareció de manera espontánea en algún momento, fue capitalizada y utilizada para hostigar voces contrarias a los directivos de turno, que marcaban los errores, marcaban la entrega del patrimonio institucional de las diversas entidades a grupos privados, y que ha asumido hoy al fútbol argentino en un nivel de pobreza que asombra. Si uno compara el nivel económico de los clubes más importantes de la Argentina con los clubes europeos, observa que hay un abismo. A modo de ejemplo, el Barcelona cobra por derechos de televisación por año unos 250 millones de euros y River tiene para el próximo año apenas 6 millones de dólares como presupuestado. Otro tanto Boca Juniors, y lo que recauda el fútbol argentino en materia de derechos de televisación es apenas un 10% de lo que produce este negocio por la transmisión de un deporte tan popular. Entonces, fueron organizados estos grupos por dirigentes. Lo dijo en alguna oportunidad como un reconocimiento que sorprende, como una confesión que sorprende Héctor Caballero. Él había manifestado, creamos a Frankenstein. Y efectivamente se ha tornado en un Frankenstein porque no lo supieron manejar. Entonces vemos como los malos contratos que firman los clubes en materia de televisación de partidos, en materia de contratos de merchandising, de marketing, etcétera, sirvieron estos grupos violentos para callar a las voces opositoras. Vos que has sido un artífice importante en la vida institucional porque participás de ella, sos consciente de lo que estoy señalando. Entonces, pretender erradicar la violencia de carácter instrumental con técnicas propias de la psicología del deporte o con concepciones sociológicas diversas que no adviertan que son grupos que se han armado y constituidos para un fin específico, es muy, muy complejo. Nosotros presentamos en el año 2008 dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados que no fueron tratados. Si bien en alguna oportunidad tuvo apoyo de algún legislador para que así ocurriera. Uno para proteger los patrimonios de los clubes de fútbol. Apuntábamos simplemente a dos aspectos. Primero, la democracia de los clubes de fútbol, que hoy es ausente. Piensen ustedes que las autoridades de la AFA, la máxima entidad del fútbol argentino, solamente pueden votar y postularse a cargos electivos un grupo de 50 personas aproximadamente. El resto, los socios, la mayoría, que somos los socios de los clubes de fútbol argentinos, somos menos espectadores de una decisión ajena. Las autoridades de la AFA son elegidas por un grupo de personas que no siempre nos representan, y los socios no podemos votar
ni postularnos para ser electos en cargos de la Asociación del Fútbol Argentino. Y en muchos clubes de fútbol también ocurre que las autoridades son electas por el que gana por un voto, obtiene la totalidad de los cargos, obtiene una mayoría importante de los cargos porque la minoría no está representada y no se aplican sistemas de representación proporcional. Entonces, por un lado hay que democratizar el fútbol argentino. Por otro lado hay que permitirle al socio, a vos, a mí, a cualquiera de nosotros, poder tener acceso a los libros contables de los clubes, poder conocer cómo se utiliza y se gasta el dinero. Hoy es una misión imposible, vos lo sabés bien. Incluso a veces fiscalizadores en ejercicio del cargo tienen dificultad para acceder a la documentación contable. Se invoca el carácter confidencial, se invoca que se pone en riesgo a veces la seguridad de determinadas personas por los números elevados que se manejan, pero lo cierto es que no podemos conocer el destino de cada centavo de los recursos de los clubes de fútbol. Entonces, si no asumimos el carácter instrumental que tienen los violentos y no permitimos que haya mecanismos de acceso a la información, al control y a la defensa del patrimonio institucional, y por otro lado observamos que los dirigentes a lo sumo van rotando de silla, pero se eligen entre ellos y por falta de un sistema democrático y no se facilita el recambio de personas, encontramos factores que contribuyen a que la violencia se instale y se manipule según las conveniencias y situaciones del caso, ¿no? A veces conviene usar a los violentos y amenazar a un opositor. Recordemos el caso de un intermediario de fútbol que fue amenazado por un grupo de hinchas para que les entregue $50.000 supuestamente prometidos por la venta de un futbolista. Me refiero al caso de Higuaín. Entonces esto muestra cómo tiene un carácter instrumental la violencia, que nosotros no logramos reconocer. Entonces pensamos en factores sociológicos, pensamos que es producto de la provista de algunos grupos que pertenecen y se identifican con los clubes de fútbol, y no que es un mecanismo de apropiación de los recursos económicos muy importante. Porque en el fútbol se ha dado un fenómeno muy especial. Nosotros nacimos con la pelota de trapo. Es decir, el origen de los clubes de fútbol es un origen humilde, que data de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, principios del siglo XX, donde los inmigrantes necesitaban educar a sus hijos y construyeron, entre otros ámbitos, los clubes deportivos. Y de esa pelota de trapo pasó hoy a ser objeto de merchandising y genera millones y millones de dólares. Y entonces quiere desplazarse la propiedad y el fruto de ese aporte desinteresado que hemos efectuado generación tras generación de los hinchas a un proceso de privatización y de sociedad anónima. Hoy vemos que la sociedad anónima que se ha impuesto en Europa llega a Brasil y es objeto de discusión permanente también en la Argentina. Entonces vemos que acá se ha dado un proceso donde todo se conforma para que poco a poco se destruya la economía de los clubes, a partir de ahí se justifique la necesidad de cambiar la estructura jurídica y los violentos son un mecanismo más dentro de este contexto. Ahora, dentro de ese aspecto, Daniel, ¿considerás que lo que es todo ese movimiento que está llegando a Brasil con esos capitales árabes va a terminar recalando también en Argentina más antes que tarde? ¿O considerás que vamos a poder seguir sosteniendo los clubes, las asociaciones civiles sin fines de lucro? ¿Cuál es tu lectura de ese tipo de situación? Mi lectura es que la batalla hay que darla y que va a ser, y es inexorable darla porque estos capitales están avanzando a pasos agigantados.
el resultado dependerá de cada uno de nosotros. En la medida en que seamos conscientes de que hay un proceso de transformación que lo que pretende es quitarnos a los socios el fruto de 100 años de crecimiento institucional para aprovecharlo en beneficio de unos pocos, podremos mantener con éxito nuestra bandera de asociaciones civiles. Sin perjuicio de ello, debo señalar que no basta con la forma de la asociación civil, porque hoy también hay una suerte de sociedad anónima de hecho, no de derecho, sino de hecho, porque quienes administran los clubes de fútbol, al hacerlo sin abrir los libros contables, sin rendiciones, sin transparencia, de hecho pueden disponer del patrimonio institucional con más amplia y absoluta libertad. Y esto tampoco es bueno para el fútbol argentino. Y vemos cómo ciertos deportes que fueron muy importantes en el origen de los clubes de fútbol van desapareciendo. En el caso de River, nuestro nombre es Club Atlético River Plate. Ha desaparecido la pista de atletismo con la última modificación. Puede estar justificado en razones edilicias, en la necesidad de dotar el estadio monumental de nuevas comodidades y de mayor capacidad. Pero tengamos en cuenta que nos hace falta una pista de atletismo para fomentar este deporte. No es un deporte de masas, posiblemente. Quizás no sea un deporte de élite, pero sí es una práctica que sirve para que cada uno desarrolle el ámbito de distracción, diversión, etcétera, que es propio del origen del término deporte. Porque aquí lo que hay que señalar también que cuando hablamos de deporte, no estamos teniendo la misma concepción del término, no hablamos de lo mismo. Hay 4 acepciones de la palabra deporte que me interesa destacar. Una que es la que da origen al término mismo. El término deporte es un su origen lo encontramos en la lengua provenzal. Los marineros de la antigua Roma tenían los días de alta mar, que eran los días de trabajo, fagina, rigor, y los días de puerto, de portu, que eran los días de diversión, esparcimiento y alegría. Entonces así nace la palabra deporte, esto lo explica Ortega y Gasset de manera magistral, significando alegría, diversión y fundamentalmente. Otra concepción del deporte la tenemos en la antigua Grecia, donde el deporte, la actividad física, era un modo de superar las propias limitaciones individuales. Uno debía enfrentar la naturaleza, al adversario y a sí mismo. Y entonces el deporte era una forma de alcanzar la excelencia individual. En la antigua Esparta, que era un pueblo guerrero, aparece una concepción nueva del deporte que tiende a la formación masiva. Ellos necesitaban que los jóvenes, justamente por las circunstancias sociales que atravesaba este pueblo, se formaran en la capacidad de la batalla y el deporte era una forma de masificar esta tarea. Y una cuarta concepción del deporte nace en el Imperio Romano decadente. Ellos heredan los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, pero es ahí cuando aparece la frase de pan y circo, porque se transformaron en juegos violentos al servicio del poder y para ganar favores políticos. Entonces, estas 4 formas de concebir el deporte, yo creo que es importante distinguirlas para entender que nosotros necesitamos clubes que nos permitan la práctica del deporte para divertirnos, la práctica del deporte para desarrollar cada uno de nosotros nuestras máximas capacidades individuales, clubes deportivos que permitan la formación masiva, que sean un ámbito de esparcimiento, de diversión y de formación, y no que sean un instrumento al servicio del poder, de la comunicación pública o de aquellos que quieren ganar espacios relevantes en la sociedad. Pensemos que muchos dirigentes deportivos, merced a la popularidad del deporte, en este tiempo han saltado
de un club deportivo a la presidencia de la nación. No me viene a mente solamente el caso de Mauricio Macri, sino el de Julio María Sanguinetti en Peñarol, el de Berlusconi en Italia. Es decir, hay muchos personajes que logran, a partir de la fama del deporte, saltar a esferas de poder en la sociedad muy importantes. Entonces son cuatro formas distintas de concebir a los clubes. Y si queremos que los clubes estén al servicio de la economía, del poder político o de señores adinerados que buscan fama, es una construcción diferente, así queremos clubes que eduquen y formen a nuestros chicos. Entonces esta forma parte de la batalla que tenemos que dar sobre la explicación de cuál es la función social que cumplen los clubes. Sí, ahí Después, Daniel, yo, disculpa, ahí una anécdota nada tomo más. lo que vos decís, recuerdo allá en la década de los 80 que buena parte de las campañas decían los candidatos que hay que diferenciar el club social y deportivo de lo que es el fútbol profesional. Eh, Todo lo que fue el discurso, o sea, los principios allá recuerdo 70, 80, que yo leía de los distintos dirigentes, entre los cuales estaba tu padre, ¿no? Porque tu padre, también vale aclarar, fue un importante hacedor de la década del 70, de los triunfos de la década del 70 de River Plate, ¿no? Cortar con esa mala racha de 18 años, indudablemente fue una bendición estar designado, está entre las personas más importantes que cambiaron el rumbo y que hicieron nuevamente el despegue de la institución para llevarlo a niveles internacionales. Ahora, todo lo que ha sido es ese tipo de situación. A lo que es a la fecha donde la violencia de alguna manera cada vez avanza sobre los clubes, sobre el deporte, pero más que nada sobre la sociedad. O sea, antes invitar a alguien, vení, ¿qué hacemos hoy? Vamos a ver un partido. Hoy resulta más difícil hacerlo porque la inseguridad nos subyace, nos vence. La consulta es esta: ¿cómo considerás vos cómo debe arbitrarse los medios o las técnicas como para vencer la violencia, o buscar comenzar a erradicar la violencia dentro de los ámbitos deportivos, ¿no? Con agentes externos, ¿no? Los jugadores dentro del estadio, que eso dentro del campo de juego, que hace una cuestión de educación, y en eso debe intervenir más AFA. Pero aquí en lo que nosotros, la sociedad en sí, que te hablan que los clubes con sus barras bravas, ¿cómo te parece a vos, o una legislación? ¿Cómo culturalmente podemos cambiar el rumbo de todo esto? ¿Cuál es tu visión al respecto? Si aceptás mi tesis del carácter instrumental que tiene la violencia en el fútbol en particular, no en el deporte, porque fíjate que en otros ámbitos no existen estos grupos violentos. La natación es un deporte que no tiene barras bravas que incidan en su práctica. Esto se ha dado básicamente en el fútbol, lo mismo uno puede ejemplificar con el tenis o con cualquier otra actividad. Es un problema del fútbol, porque el fútbol ha pasado a generar millones de dólares a partir de la televisación internacional de los partidos, fenómeno que se ha dado desde los 80 en adelante. Recordemos que el primer mundial televisado internacionalmente fue el de Brasil, de 1970, con una capacidad tecnológica muy limitada, que cuando uno repasa hoy algún gol de Pelé de la época, ve las condiciones técnicas limitadas de la época, ¿no? Pero la tecnología avanzó, que hoy vemos en streaming los partidos que se disputan en Europa. Entonces, si vos aceptas el carácter instrumental, tenemos que proteger el patrimonio de los clubes. Y tenemos que protegerlo con una legislación civil que dote a los socios de la capacidad de actuar y con una legislación penal que sea lo suficiente, que tipifique las conductas de los dirigentes deportivos. Porque hoy, cuando hay un hecho de violencia, a lo sumo se actúa sobre la mano de obra, el ejecutor,
que el ejecutor cumple, según mi posición, directivas o indicaciones de aquellos que lo utilizan. Y estos son, hay un límite para actuar sobre los instigadores, porque es de difícil prueba la instigación, y porque no está contemplada la conducta de los dirigentes que otorgan prebendas, favores, dinero, es decir, micros para viajes, etcétera, a estos grupos violentos. Vos o yo, como hinchas comunes, queremos viajar a Rosario para ver a River, tenemos que pagar nuestro pasaje, tenemos que ver cómo hacemos para entrar en un sistema informático para conseguir la ubicación, etcétera. En cambio, los violentos gozan de privilegios, tienen un micro custodiado por la policía que los lleva a las canchas. Esto estoy hablando antes de la prohibición del público visitante, ¿no? Pero en general gozan de favores, incluso para ingresar a los estadios locales. Uno ve que vos y yo hacemos una fila y los violentos entran con un micro acompañados por la Policía Federal. Entonces, esto se erradica prohibiendo este tipo de prácticas y penalizando este tipo de prácticas. El dirigente deportivo que está sentado en los dos lados del mostrador en la discusión del contrato importante, pocas veces es alcanzado por una figura como es la administración fraudulenta, porque es difícil la prueba de los elementos que requiere esta figura. Creo que en la Argentina hay un solo caso de un dirigente deportivo, el entonces presidente de Huracán, que fue condenado por administración fraudulenta, y estoy hablando en la década del 70. No conozco casos posteriores. Y a pesar que uno ve que como los clubes están empobrecidos y ha visto el crecimiento patrimonial importante que han tenido algunos dirigentes, ¿no? Y frente a esto hemos sido indiferentes, hablo de la sociedad en general. Algunos en forma particular lo hemos señalado, hemos denunciado este tipo de hechos, pero encontramos con los límites objetivos de la legislación penal. Muchas causas han terminado incluso por prescripción. Yo denuncié en la justicia que un dirigente deportivo tenía abierto una cuenta en Europa con 28 millones de euros a nombre de la esposa. Nunca el juez libró el exhorto para indagar sobre el tema y la causa terminó por prescripción, ¿no? Instituto que obviamente no puede... Ahí te pido, discúlpame que te interrumpa porque es muy interesante, porque estamos recordando un tema que juega también con mi memoria. Ese es un tema de papá, ¿no? Cuando eran miembros de comisión directiva. No, este es un tema que yo denuncié por el año 2007-2008. Ah, 2008. Ah, Mi padre ya falleció en el 2001, así que... porque, disculpa, porque ya, recuerdo que tu padre había hecho hincapié en una transferencia de un jugador. bueno, vos haces mención y me recordás otro caso que ocurrió Ahí está. allá por el año 86 de una transferencia que se hizo y que también terminó la causa penal por prescripción. A pesar que en aquella oportunidad había elementos de prueba suficientes, ¿no? Que daban cuenta de la maniobra, donde el dinero se había utilizado en una cuenta abierta a nombre del club, pero no denunciada ante el club, desconocida para la comisión directiva, para la comisión fiscalizadora y para los socios, y ahí se transfirieron 5 millones de dólares en aquel momento, de los cuales se desviaron $1 millón al nombre de un intermediario. En esa causa también terminó por prescripción, ¿no? En aquella causa sí se libraron los exhortos internacionales para indagar, pero bueno, la prescripción hace que hoy sea una anécdota simplemente. Esos hechos, porque no era menor, bueno, no estaba hablando precisamente entonces del hecho donde vos denunciaste, pero uno que vos recordaste que también ocurrió, ese del 86. Vos a ver, tu visión al día de hoy, si ese tipo de situaciones, de esas denuncias, ¿no? Se llevarían al día de hoy. Porque en ese tiempo yo recuerdo, la del 86, la recuerdo como que hizo ruido, la tuya hizo un poco más de ruido, pero como bien vos decís, terminan por prescripción. Y
uno se pregunta, en el 2021, Y situaciones de con estas nosotros, características, ¿cómo reaccionaría la sociedad? y con nosotros amenazados además. Te Ah, bueno, esa recuerdo, parte no la tenía presente. en el caso de la denuncia del 86, nosotros teníamos el estudio en la Valle Callao y un día nos encontramos con pintadas amenazantes justamente a raíz de esta denuncia que obviamente denunciamos el hecho ante la justicia, pero bueno, imposible determinar quiénes habían sido los autores, ¿no? En el caso de mi denuncia en el 2008, también fui amenazado en diversas oportunidades. Es decir, es muy difícil avanzar cuando tenés un grupo armado violento que es el que se ocupa de proteger las maniobras delictivas de los directivos y sin contar con una legislación adecuada. ¿Cómo Porque, ahí te tengo que interrumpir porque es importantísimo. ¿Cómo consideras que habría que mejorar la norma, ¿no? O sea, la ley en esos aspectos? bueno, por un lado hay que tipificar la asociación ilícita deportiva. Yo presenté un proyecto de ley al respecto. Hay que tipificar la conducta de abuso de los dirigentes, que aprovechando el cargo, conociendo de antemano la negociación que va a llevar a cargo el club, realizan negocios incompatibles. Es decir, todos los delitos contra la administración pública que contempla el Código Penal está limitada su aplicación a la figura del funcionario público. Creo que habría que incorporar figuras similares que se refieran al administrador de entidades deportivas, porque se dan perfectamente los casos de la negociación incompatible, del abuso de información privilegiada y de una suerte eh, de negociaciones que terminan tornándose en perjuicio de los clubes y en beneficio de los directivos. Por eso cuando uno habla de dirigentes ricos y clubes pobres, frase que acuñé allá por hace más de 20 años atrás, es una triste realidad. Los clubes están empobrecidos en gran medida porque firmamos malos contratos. Y claro, firmar un mal contrato de por sí no es delito, pero uno no tiene herramientas para avanzar en el análisis e investigación si es malo el contrato por incapacidad del dirigente o porque el dirigente se beneficia, él o su grupo de allegados, con el contrato mismo. Y este es un tema que yo creo que debe existir una legislación. Para esto tenemos que los socios tener capacidad de abrir los libros contables de los clubes, porque si no podemos saber cómo se gasta. Si vos ves la historia de River, y nos remitimos a un balance de la década del 70, del 80, vas a saber cuánto gastaba River en jabón para uso en el vestuario de socios, porque aparece el concepto. A partir del 80 empiezan a aparecer rublos globales, donde en varios se involucran este tipo de gastos, y en definitiva ves como millones de pesos se gastan y no conoces el destino. Salen de las arcas del club y no conoces a dónde son destinados. Y esto se hace muy difícil entonces empezar a analizar si hay una administración mala por incapacidad o mala por corrupción. Y además incide esto luego en la elección de los representantes de los propios directivos, porque no podemos negar que la capacidad económica a la hora de llevar adelante una campaña política termina siendo determinante para la elección de las autoridades. Pareciera que quien más invierte en una campaña es beneficiado por la prensa para colocarlo como candidato seguro, casi seguro, o como una de las opciones, y quienes no tenemos capacidad para invertir en una campaña publicitaria, somos siempre relegados a un segundo plano, ¿no? Esto hace en parte a la eh, ideología de los propios periodistas o a veces a el peso específico que tiene el dinero en una campaña. Ahí yo te consulto, es la falta de transparencia.
en la información al socio. ¿Desde cuándo considerás que se comenzó a patentizar? Porque decís a partir de los 80. ¿En qué momento, con un poquito de mayor precisión, comenzás a notar que la falta de información al socio de los movimientos que realiza una institución? Yo te diría desde que fue despedido Simón Gordon en River, hablando de River puntualmente. Sí, sí, no. Simón Gordon fue un histórico contador de River, empleado de muchos años, que abría los libros y los exponía incluso a los gritos si fuera necesario para que los otros estén informados del destino de los fondos. A partir de su despido, allá por los años 80, se fue reemplazando las estructuras históricas por estructuras nuevas, no conocidas por los asociados de los clubes, y que le brindaban información exclusivamente al presidente de turno. ¿No? A ellos le debían el cargo y a ellos le daban la información. El resto teníamos que acudir, vos lo sabés porque alguna vez lo hemos hecho, con Sí. escribano para requerir información que debía estar a disposición de en nuestra calidad de socios y a veces incluso en nuestra calidad de directivos no será negada. Y eso considerás que ha ido evolucionando, ¿no? O sea que no es que se ha logrado marcarle un tope, sino que cada gestión, eh, cada gestión que va tomando las riendas de una institución es cada vez menos, no quiero decir falta de transparencia, ¿no? Pero de menos comunicacional con respecto al socio en cuanto a los movimientos económicos. En los clubes impera un uso de la costumbre a veces que hace que se repitan las fórmulas previas cuando se presenta un balance o se presenta un presupuesto. Si vos ves los presupuestos de arriba de los últimos 20 años, advertirás que son una copia del presupuesto anterior. Han cambiado presidentes, han cambiado orientaciones políticas, pero se repiten las fórmulas porque es más fácil así hacerlo. Y en este sentido diría que sí hay un retroceso importante. Hubo un cambio, que también debo destacar, en el cual River fue pionero, cuando en el año 2013 aprobamos el derecho a la información del socio. Pero este derecho a la información, que hoy es una norma jurídica vigente en River Plate, es de difícil aplicación, porque cada vez que alguien va a pedir información, aparecen trabas burocráticas, la información no se otorga en tiempo oportuno, muchas veces el socio debe acudir a instancias jurídicas para obtener la información, lo que lo hace difícil. Hubo un solo caso, Horacio Roncariolo, que lo hizo y obtuvo primero un reconocimiento del IGJ y luego de la Cámara Civil para que el club le brinde la información. Y todavía creo que está batallando para obtenerla. Que es una información que debe otorgarse de manera espontánea. Cuando discutimos el derecho a la información, mi propuesta era que River tenía que desarrollar incluso una política activa. Esto es, publicar, aprovechando el avance tecnológico en Internet, todos los movimientos económicos, porque esto iba a darnos a los socios la oportunidad de conocer cómo se gastaba cada centavo del club. A lo sumo se podía otorgar una clave, comprometernos a respetar el carácter confidencial de este manejo, pero es un derecho que tenemos como socios de conocer en qué se gasta nuestro dinero. En la administración de tu edificio, todos los meses te llega bajo la puerta un resumen de los ingresos y gastos. En River, en cambio, los movimientos económicos nos llegan en forma global, que es imposible conocer el destino cierto de cada centavo. Sí, esa es una gran realidad. Ahora, te hago esta consulta. ¿Considerás que bajo todo este esquema,
estamos hablando de River, pero institucionalmente, ¿cómo podemos buscar la forma de erradicar a los violentos? ¿Cuál sería la forma? ¿Qué metodología? ¿Un sistema inglés, europeo, francés, un americano, un sistema americano? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo Porque se han fíjate que, ocupado de distintas formas, ¿no? A ver cuál se acerca a tu pensamiento. pero en general las fórmulas que han utilizado en otros países responden a las circunstancias y marco histórico de cada país. Los hooligans estaban fuera del sistema. Los barra bravas argentinos muchas veces son socios de los dirigentes deportivos y de los dirigentes políticos. Aquella frase que se le atribuye al jefe de la barra brava de Boca que dice: yo no tengo poder, pero tengo el teléfono de todos los poderosos, y le exhibió su teléfono a un periodista para demostrar que su afirmación era cierta, muestra cómo los vínculos entre el poder político nacional, municipal o provincial y de los dirigentes deportivos con los barra brava nos marca una realidad diferente. Y entonces, en la medida en que no incorporemos figuras penales que involucren también a los dirigentes deportivos por estos actos específicos que fomentan a los violentos, va a ser muy difícil erradicarlo. Obviamente, cuanto más honesta es una administración, menos violencia existe en los clubes. ¿No? Fíjate que en los últimos tiempos, más allá de la pandemia y más allá de que en este último año y medio no hemos ido a la cancha, los hechos violentos que normalmente se daban últimamente fuera del estadio, recordemos la batalla en el supermercado que se dio a pocas cuadras de River, es decir, se dio es decir, en estaciones de trenes cercanos al estadio, en la casa de un intermediario de fútbol. Es decir, ciertas batallas estaban geográficamente, se han dado fuera del estadio, pero vinculados a los intereses ilegítimos y económicos de los clubes de fútbol. Entonces tenemos que tratar de generar figuras penales que nos permitan erradicar y combatir estos violentos. Cuanto mayor transparencia haya, menos violencia va a existir. Cuando tengamos herramientas jurídicas que nos permitan encarcelar a quienes organizan este grupo de violentos, vamos a poder erradicarlos, obviamente. Ahora, la jurisprudencia a nivel internacional avala esta posición de una normativa para los actos deportivos, como en su momento estuvo la ley de la Rúa, que no prosperó en Argentina porque terminó siendo endeble en varios aspectos. A nivel mundial, ¿tenés algún modelo de normativa, de ley para la implementación de estas situaciones? Es que a nivel mundial ocurre un fenómeno también parecido, que se pretende obviar el carácter instrumental de la violencia en el fútbol. Cuando digo carácter instrumental me refiero al servicio de intereses espurios, al servicio de la corrupción. Vos fijate que tenemos hace no mucho tiempo atrás una causa en Estados Unidos que detuvo a la cúpula del poder sudamericano de fútbol por actos de corrupción, que hay muchos de estos dirigentes que hoy están confesos o condenados en Estados Unidos y que acá no nos hemos enterado. Es decir, acá nadie habló una investigación para indagar sobre los hechos que ocurrieron en la misma época y similares. Recordemos que uno de los detenidos y que ha colaborado con la investigación para gozar de beneficios en su tratamiento judicial era quien negociaba los contratos de la transmisión televisiva de fútbol, del fútbol en la Argentina. Es decir, no estaba vinculado su participación en estos actos espurios con el sorteo del Mundial de Qatar. Estaba vinculado específicamente con la adjudicación de derechos televisivos en Latinoamérica y en la Argentina en particular. Y esto no se ha investigado. ¿Vos conocés algún fiscal que haya pedido investigar este tema?
No, no, la verdad, y además en lo que haces vos referencia es al tema de la aplicación de la normativa del arrepentido en Estados Unidos y que le ha permitido, como bien decís, a determinadas personas seguir en libertad y que sus dichos se vieron corroborados con las pruebas de la investigación, lo cual marcaba que estaban diciendo la verdad y indudablemente eso hubiese llevado en cualquier otro tipo de circunstancias una investigación seria en el país donde está el resultante de esa operación. Y eso en Argentina ocurrió y aquí no hubo ningún fiscal, ninguna persona que haya realizado una denuncia para buscar un esclarecimiento de los hechos. Realmente no deja de ser llamativo, así que en ese aspecto coincido plenamente contigo, ¿no? Esto sin perjuicio que también a veces uno observa que algunos fiscales integran comisiones directivas de clubes. Bueno, Cosa que en principio uno no debería observar, pero que cuando ocurre esta mirada al costado frente a hechos de esta naturaleza, uno se interroga, porque en el caso de nuestros primos había varios fiscales que integraron la directiva, ¿no? sí, en el caso de los primos es el hecho también anecdótico del Tribunal de Disciplina. Era buena También. parte del fuero federal, pues fuero penal y buena parte del fuero federal penal, ¿no? Que integraban el Tribunal de Disciplina de esa institución. Sí, eso es una realidad. Conozco algunos de ellos de nuestra época de estudiante, de nuestra labor profesional. Tengo el mejor concepto de ellos, pero es llamativo que no se haya indagado en la muerte de Julio Grondona. Ha sido el pretexto ideal para no investigar nada. Pero es claro que no es una causa unipersonal. Es decir, no es una maniobra que haya llevado a cabo un individuo únicamente. Acá hubo toda una serie de personas que fueron acompañando en el supuesto delito, ¿no? Sí, ahí Daniel se nos está acabando el tiempo porque nos has concedido tu tiempo, dado que creo nos quedan 4 o 5 minutos porque tenés que partir. Ahí quería que quede un poco como resumen el tema de la transparencia de los actos de gobierno. Cuando Daniel nos dice esto, hay entidades deportivas a nivel institucional mundial donde de la transparencia de los actos de gobierno hacen su norte y hay clubes que obligan por estatuto a que todos los actos, tal como ha dicho Daniel, por los nuevos sistemas digitales, es tener informado al socio. Siempre, evidentemente, también se le avisa de que esos elementos no tienen que ser fundamento después para cualquier tipo de accionar en contra de la institución, pero sí es tener informado en forma veraz y cierta al asociado. Eso hay clubes fundamentalmente en Inglaterra y en Francia que así lo llevan adelante. Ahora, Daniel, un poco para que nos redondees y dejarnos tus conceptos, es dentro de la violencia, en este caso ya lo volcamos al fútbol, dentro de las pautas deportivas, ¿cómo vos tipificarías los delitos, que lo has dicho, pero un poco para que nos deje tu mensaje y redondeando tu mensaje final? Eh, Hablábamos de la década del 80 antes, y recordemos que la líder de la barra brava de River era Aide Martínez, la recordada Gorda Matosas. Era grotesca, si se quiere, pero no violenta. Entonces, para erradicar la violencia tenemos que darle transparencia a la gestión administrativa y económica de todos los clubes, darle herramientas a los socios para que puedan indagar en los libros contables y en la documentación respaldatoria, y tener una legislación penal que tipifique la conducta de ciertos dirigentes deportivos que sacan provecho de su cargo en beneficio personal y no institucional. No, eso es una gran definición. Y ahora, para que nos
redondees en estos segundos, es ¿cuál es el mensaje también que nos dejás con visión de futuro a nivel institucional, en este caso con respecto a River Plate? ¿Cuál es tu visión y tu proyección en cuanto a eso y tu expectativa, ¿no? River Plate ha dado una batalla importante. Creo que hemos erradicado determinadas fuentes de corrupción en nuestro club y mi visión de futuro es de aliento. Creo que vamos a recuperar nuestra casa, que sea un ámbito de diversión, recreación y formación masiva de chicos y que el deportista de élite sea resultante natural de esa masificación del deporte que el club debe convocar a los jóvenes. Cuando uno habla de las divisiones inferiores de un club de fútbol, está diciendo, convoco a jóvenes, a chicos, a una multitud a practicar el deporte, y de esa multitud luego voy a tener un pequeño número que va a ser deportistas de élite, que serán aquellos que conforman el primer equipo, como resultante de una práctica formativa, educativa y de recreación, no como una selección antinatural de chicos que desde los 6 años son obligados a practicar un deporte y alcanzar niveles competitivos por el afán de lucro de intermediarios, representantes, etcétera. Y que no sean una mercancía los futbolistas, sino que expresen valores altos a nivel social. Ok. Muchas gracias, Daniel, ahí por tu tiempo, cumpliendo tu pedido de terminar en este horario. Te dejo también el saludo de Santiago Coronel, mi hijo, que siempre te recuerda con el mayor estima y afecto, teniéndote como uno de los dirigentes más importantes de nuestra magna institución River Plate que he conocido. Así Un que gran abrazo, Gustavo. así será, de llegar tu abrazo y nos estamos viendo próximamente en estas Gracias. actividades de aquí a fin de año. Te envío un abrazo enorme, gracias por tu tiempo y gracias por tus conceptos. Muy buenas Okay. tardes, Daniel, que sigas Hasta bien. luego. Hasta luego.